La personalidad de Miguel Romero Esteo, la disidencia, ha sido una constante desde joven. Ya tuvo problemas cuando empezó a estudiar en el seminario, ¿no? Que estuvo becado, no acabó aquellos estudios, se marchó de allí como loco. Después, cuando llegó a Madrid e inició, digamos, su proyecto como dramaturgo, fue exactamente igual. Arremetió contra el estilo imperante en la dramaturgia en esos momentos en la España de la década de los 60 y los 70. Se puso en contra de todo el movimiento realista que hubo. Cuando estuvo trabajando como periodista, también se salió de la norma, y gracias a ello pudimos conocer desde el periódico Nuevo Diario a grandes pensadores, diseñadores, arquitectos, creadores de todo tipo, gracias a esa actitud que él tenía ante la vida, de estar disconforme con la norma, de estar disconforme con todo lo establecido. Gracias a eso también, a esa actitud, se pudo desarrollar su teatro tan imaginativo, ¿no? El teatro que en aquel entonces escribían, que eran comedias denominadas grotescomaquia, y que después se produce un cambio considerable después del final de la dictadura y la entrada de la democracia, donde él ya cambia por completo y empieza a escribir las tragedias de toda la saga Tartesia, ¿no? Por ejemplo. Su actitud de disidencia ha sido constante, siempre con todo, ¿no? Con el poder, con las corrientes, con los modos de pensamiento. Prueba de ello es que una prueba más, es que cuando empieza a escribir sus tragedias de la saga Tartesia, desarrolla un pensamiento que es disidente con el pensamiento oficial de cómo se había producido la construcción de Europa. Y entonces él va en contra de todas esas corrientes, pero las argumenta. Tiene sus argumentaciones, no es un loco que se pone a decir esto porque sí, esto lo cambia ahora, no, va argumentando y en base a, digamos, a toda la documentación y todos los estudios que él realizó. Prueba de ello son todos los libros y todos los documentos que estaban en su biblioteca personal y que afortunadamente la gente que quiera va a poder tener acceso a ello, porque la universidad se hace cargo de un espacio Romero Esteo en el que van a estar esos libros, ¿no? Así que su disidencia ha sido constante, ha sido un modo de vida. Ha sido un modo de vida, porque en el día a día también tenía esa actitud. Romero Esteo en el teatro tiene dos periodos muy claros y muy definidos, ¿no? El primer periodo que hemos citado anteriormente, de la grotescomaquia, que son comedias que estaban pensadas dentro del ámbito del teatro antifranquista. Y entonces tuvo su momento, tuvo su momento. Algunas de ellas tienen una gran vigencia hoy, son totalmente válidas en el día de hoy. Otras, es verdad que se les nota que ha pasado el tiempo, pero principalmente lo que hay es una apuesta muy desconocida por las tragedias, que es lo que él escribe en La democracia, por las tragedias. Y cuando empieza a escribir esas tragedias, descubrimos un Romero Esteo poético de una intensidad tal que eso no nos lo esperábamos. Y por desgracia, la mayoría de sus tragedias, de las obras de Romero Esteo, de la saga Tartesia, están inéditas. Entonces, nada más conocemos editadas 3 piezas prácticamente, pero son 13 las que escribió. Es decir, que hay 10 obras todavía inéditas, que el trabajo de la Romero Esteo, la asociación que presido, pues es indudablemente intentar conseguir que toda su obra completa esté publicada, ¿no? Ya se consiguió hacer todas las comedias, ahora nos toca trabajar para conseguir que las tragedias estén al alcance de todo el mundo. El nuevo teatro español fue un movimiento que se da realmente en la década de los 70, y tiene ahí varios representantes muy importantes, ¿no? Está Paco Nieva, Luis Riaza y Romero Esteo. Romero Esteo siempre se ha dicho que él hizo la cocina, es decir, de esa dramaturgia, ¿no? Él puso, digamos, los elementos que había que cocinar, que había que preparar y cómo cocinarlos, ¿no? Y a partir de ahí empieza a surgir una nueva manera de escribir el teatro y de plantear la escena. Un teatro cargado de ceremonia, de rituales, ¿no? Que era lo propio ahí de la época, y de una visión muy corrosiva. Entonces, él plantea eso. Junto a él hay otros autores que ya vienen en una segunda, digamos, promoción del nuevo teatro, de ese nuevo teatro
teatro español. No hablo de generación porque hay una diferencia de edad muy corta, ¿no? Como Jerónimo López Mozo, Domingo Miras, en fin, muchos otros, ¿no? Pero digamos que el trío que compone con mucha personalidad ese nuevo teatro español son Romero Esteo, Luis Riaza y Paco Nieva. Estos tres dramaturgos son los que configuran realmente la personalidad del nuevo teatro español. Entonces, él fue pieza clave. Prueba de ello es que Romero Esteo se estudia mucho en Francia, en las universidades. Por eso viene Karol Eger de la Universidad de Estrasburgo, porque en la filología hispánica, en estas universidades, no solamente francesas, otras europeas, tienen mucho interés por el teatro antifranquista español, curiosamente. Aquí ya eso lo tenemos como pasado y sin embargo ellos tienen mucho interés por ese tipo de teatro. Y claro, no solamente por la dramaturgia, sino por el cómo se hacía. Y eso está ligado a lo que fue el movimiento de teatro independiente. Entonces, claro, ya no solamente el interés por los textos teatrales, sino también por la producción de esos textos, es decir, cómo se hace, cómo se distribuía, es decir, todo el universo que hay en torno a la idea de decir, voy a montar una obra de teatro. Bueno, pues voy a montar una obra de teatro conlleva toda una serie de complicaciones enormes y que hacen el deleite de todos los que nos dedicamos realmente a este oficio, ¿no? De la dirección y la producción de escena. La idea es transmitir un poco todo eso, que estas universidades tengan ese interés, dice mucho, porque de algunas universidades extranjeras, quiero decir, no, pues dice mucho, ¿no? Porque de alguna forma nos estamos mostrando que tenemos un teatro muy vivo, que despierta interés y que hay que protegerlo y tenemos que hacer una nueva mirada hacia ese teatro. Siempre se ha dicho, por ejemplo, salvando la distancia, que el realismo español, la dramaturgia del realismo español necesita una revisión, siempre ha necesitado una revisión, una manera de que si se pudiera contemporaneizar un poco más esos textos, son de una profundidad, de un calado y de un interés extraordinario, ¿no? Pues a este teatro de Romero Esteo, Riaza, Nieva, pues necesitan lo mismo, ¿no? Necesitan una revisión para poderlo tener en escena de una forma más continua. Y en el caso de Romero Esteo, sus tragedias porque la dimensión poética está por descubrir, ¿no? Es de los que hemos tenido la oportunidad de leer todas sus tragedias, pues reconocemos que de una inmensidad enorme y es una lástima que el público no lo conozca y no pueda conocerlo, ¿no? Por eso el objetivo de intentar publicar o editar esto. Porque Málaga pues ha tenido sus altibajos, pero realmente se ha comportado muy bien con Romero Esteo, ¿no? Es decir, ha habido un reconocimiento institucional hacia él, ¿no? No solamente porque ganó el premio Enrique Llobet de teatro, sino porque estuvo al frente del Festival Internacional, tuvo la medalla de oro del Ayuntamiento y fue declarado hijo adoptivo, lo mismo que en la provincia, fue hijo adoptivo de la provincia. Es decir, que institucionalmente en Málaga pues sí ha tenido siempre un apoyo y un reconocimiento, académicamente también lo tuvo, es decir, que no va por ahí, el problema es más que se representa poco. Entonces, para un dramaturgo, si es poco representado, no existe. No, claro, lo que hay que conseguir es que se lleven a escenas más su teatro y para eso hay que ponerlo al alcance de las personas interesadas y dar facilidades. Si hubiese una implicación más grande y se apostase por Romero Esteo, convertirlo en un pilar de la cultura malagueña, pues eso ayudaría y sobre todo allanaría el camino, ¿no? Para todas las cosas que hay por hacer.